Nos metemos directamente en esta información que tiene que ver con Patagones y con algo que la verdad es espectacular para todos nosotros. Es la planta depuradora de líquidos cloacales aquí en Carmen de Patagones, y para hablar del tema ya estamos con el subsecretario de Planificación y Ordenamiento Territorial y todo lo que tiene que ver con patrimonio de la Municipalidad de Patagones. Juan Carlos Rica ya está en comunicación con nosotros. Juan Carlos, buen día, ¿cómo anda usted? ¿Todo bien? Bien, bien, Mario, bien. Un gusto saludarte. Bueno, A vos y igualmente, a tu audiencia. muchas gracias por recibirnos tan tempranito. Sé que son días, como todos los días, ¿no? Intensos, y que por supuesto arrancan muy temprano y por sobre todas las cosas, teniendo en cuenta esta hora que nosotros decíamos, ¿no? Que hace mucho tiempo que la veníamos pidiendo, que ya tiene una fecha de apertura de sobres, que es el 15 de septiembre, y que indudablemente es trascendental para todo el partido, para Patagones, pero para todos los vecinos también, ¿no? Por supuesto, es una obra que nosotros la venimos trabajando, es decir, el intendente ha empezado a trabajar con esto hace ya muchos años atrás, en su primer gestión. Nosotros en la primera gestión de José Sara nos encontramos en principio con un déficit en lo que era tratamiento cloacal en Patagones, es decir, que partía principalmente de la problemática de la conducción, es decir, de cómo los líquidos llegaban, en qué estado los líquidos cloacales llegaban a la planta de tratamiento. Por eso se trabajaron primero en los colectores cloacales, que se hicieron los dos grandes colectores que alivian el transporte de líquidos cloacales hasta la planta de toda la ciudad de Carmen de Patagones, y nos dan la posibilidad de crecimiento cloacal de toda la zona que está hacia el oeste de la ciudad, al oeste de la Ruta 3 Nueva, Ruta 3, Nacional 3 Nueva. Eso fue lo primero, pero claro, después nos encontrábamos con básicamente tres problemas, una vez que tuvimos resuelto eso, que era que la planta actual de Carmen de Patagones había que ampliarla porque estábamos muy embarcados en un proyecto de crecimiento urbano de Patagones. Y la planta, por un lado, quedaba chica para ese crecimiento urbano, por otro lado, el lugar donde la planta está ubicada no se podía expandir más, no hay tierras disponibles en ese lugar para ampliar la planta. Por otro lado, ese sector justamente donde está la planta era uno de los sectores que nosotros pretendíamos ampliar urbanísticamente, con lo cual había que sacarla sí o sí, y principalmente teníamos todo un problema ambiental con el Río Negro. Había incluso un amparo judicial federal presentado, con lo cual se comenzó a trabajar ya hace algunos años atrás con gestiones tanto provinciales como nacionales, a través de la gestión del intendente, para poder, digamos, trasladar la planta y llevarla a un punto donde dispongamos de tierra suficiente para poder ampliarla, por un lado, pero también, por otro lado, dispongamos de una cota, es decir, una altura de esas tierras tal que la planta tenga la potencialidad de suministrar agua para riego. Entonces, bueno, ubicamos ese terreno, es un terreno que se encuentra hacia el este de la ciudad, camino a la baliza, pero por el de arriba, no por el de abajo, sino por el camino superior. La verdad que por lo menos ahí vamos conociendo la ubicación, porque hasta ahora había mucho hermetismo también en dónde iba a estar ubicada la planta, ¿no? No, sí, no sé si hermetismo, tal vez no lo hemos comunicado debidamente, pero hermetismo no había. Lo que va a estar ubicada, a ver, el camino a la baliza que va por arriba, sí, más o menos a la altura de una franja donde están un sector de tierras que le llaman los ladrilleros, que es donde están los principales hornos de ladrillo. ajá. Debe estar a unos, más o menos, calculémosle 5 kilómetros por ese camino, 5, 6 kilómetros tomado desde el inicio, que sería en la Ruta 3 Vieja. Bien, desde el puente, abajo del puente de Alcantarilla, ahí tomamos 5 o 6 kilómetros. Del puente, ¿de qué puente? Digamos,
si nosotros vamos por el camino de arriba, es decir, el que pasa detrás del cementerio. Ah, claro, por el otro camino, ahí está. Por el otro camino. Claro, sí. Estoy bastante alejado, claro. Claro, digamos, vamos por ese camino, hay algunas curvas, Sí. hay un puente justamente que cruza las vías por debajo. Exactamente. Después ese camino tiene dos curvas, dos curvas a 90 grados, y cuando tomás la última curva, de ahí se dan 5 kilómetros. Ah, muy bien, bien. Y está ubicado en esa zona. Esa zona tiene la ventaja, ese terreno que se le cedió, se le va a ceder, estamos en trámite de cerrar eso, tiene la ventaja de primero tener una amplitud importante para que sean lagunas de acuerdo al proyecto que APSA diseñó. Es decir, que entren, que quepan las lagunas sin ningún problema. Pero después, como decía hoy, tiene cota que va entre 39 y 40. Tomemos en cuenta que el río está en una cota, en ese sector debe estar en cota 5, 4, 5. Esto está en cota 40, con lo cual tenemos una amplia posibilidad de riego, potencialidad de riego en toda esa zona, porque no habría que generar bombeo, es un punto muy alto, por eso fue elegido ahí. Juan Carlos, y bueno, indudablemente es un súper proyecto, ¿no? Hablamos de la inversión que se va a realizar, de lo que va a significar. Vos hablaste también de riego. Lo que estaría regándose es la zona alrededor del lugar donde va a estar la planta, se va a poder expandir para otro lugar, se tiene otro proyecto también para el riego, por ejemplo, y después volvemos a la planta, ¿eh? No, del riego no tengo mayormente proyectos porque hay que comenzar ahora a trabajar. Lo que yo te planteé recién es la potencialidad que le da esa cota para poder generar riego. Es decir, una vez que vos tenés el agua a esa altura, y está en un lugar muy productivo, con lo cual, tenemos la posibilidad después de hacer un emprendimiento que seguramente no va a ser gubernamental, van a ser de sectores privados que estarán interesados. Ya hemos tenido algunas propuestas de algunos privados interesados en el riego. Bueno, eso será un tema que se va a trabajar después y tiene otras áreas, digamos, se involucra a otras áreas que están un poco más alejadas de lo que yo puedo ver. Lo que yo te puedo decir ahora es que la planta va a tener capacidad suficiente para poder abastecer al nuevo proyecto urbano que nosotros hemos trabajado y estamos en proceso de convalidación en este momento, que amplía enormemente la ciudad de Patagones, le da un futuro de varios años, y con lo cual necesitábamos que la planta responda a esa cantidad de gente, por un lado, y por otro lado que se retire del lugar donde está actualmente porque va a ser una zona urbana. Una cuestión que hace a esto que vos me estás contando, una cosa es llevar todos los líquidos cloacales a donde estamos ahora, que es en la zona del camino a la Laguna Grande, y otra cosa es para aquel lugar, hay que poner otra estación elevadora antes, está todas las condiciones dadas para que pueda hacerse como está ahora, conectar nada más y que vayamos a la nueva planta. Sí, está todo armado. Hoy por hoy todos los líquidos cloacales llegan a la estación elevadora de la calle Mora, ahí a media cuadra de la Colón. Sí. De ahí se impulsan a la planta actual. Seguramente que en la planta actual, yo no tengo el proyecto como para poder especificar técnicamente todo esto, pero en el lugar donde está la actual planta, lo que va a ocurrir se va a transformar en una estación elevadora. Claro. La actual planta debe estar en cota 10, 12, con lo cual hay que bombear los líquidos a la cota 40. Y todos los líquidos que llegan allí, ahí se ejecutará dentro de este proyecto una planta elevadora de líquidos cloacales y de ahí se va a la planta de tratamiento directamente. Juan Carlos, buen día. Gerardo Vallay lo saluda. ¿Cómo le va? Gerardo, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Gracias por atendernos como siempre. Juan Carlos, recién con Mario en cuanto a las indagaciones, preguntas que uno por ahí obviamente tiene en el imaginario, tener esto es verdaderamente, es poner en valor aspectos que tienen que ver con la sociedad, con nuestros vecinos. Seguramente esta obra ya en marcha generará seguramente puestos de trabajo y ni que hablar de 25.000 familias más o menos van a ser las beneficiarias en términos de familias, de personas que van a tener este beneficio y demás cuando una vez más quede ya instalada esta nueva planta depuradora de líquidos cloacales?
Mira, nosotros en cantidad de familias, esto va a abarcar a todo Patagones. Nosotros Ujú. hoy por hoy estimamos que estamos alrededor de 30.000 personas en Patagones. Ah, bien. El nuevo proyecto urbano que ya hemos aprobado en el Consejo Deliberante y que estamos en proceso de convalidación, lleva a una ciudad que le va a dar por lo menos 20.000 personas más. Ujú. Por supuesto que no va a ser mañana. No, no, por supuesto. Es un crecimiento previsto en varios años, pero por lo menos le va a dar una capacidad de decir, vamos a ir a un Patagones de 50.000 personas más o menos, para lo cual necesitábamos que dos cosas principales para ese proyecto urbano que lo venimos diseñando desde hace ya mucho tiempo. Ujú. Necesitábamos primero ampliar la planta, porque la planta de tratamiento de líquidos cloacales no iba a poder a recibir o no iba a tener capacidad de tratamiento para una ciudad como la que habíamos planificado. Ujú. Segundo, la planta no se podía ampliar, como decía hoy, en ese lugar. Había que trasladarla, había que llevarla a otro lugar, había que darle otro destino. ¿Por qué? Además, porque en ese lugar donde está actualmente, la ciudad se amplía. En el nuevo proyecto urbano, ese sector donde hoy está la planta pasa a ser una zona de reserva extraurbana, Ujú. donde ya hay proyectos inmobiliarios y donde hay intereses inmobiliarios. Entonces teníamos sí o sí que correr eso. Y todo esto, en forma paralela a todo este proyecto urbano que hemos trabajado, estaba toda la problemática ambiental del río, Ujú. con, con asociaciones, digamos, de vecinos, agrupaciones de vecinos, que vienen trabajando desde ya mucho tiempo atrás por la calidad del agua del río, que Ujú. por supuesto no todos sabemos la importancia que tiene tener un río con mucha calidad, porque no Ujú. solamente es vida para los habitantes de la comarca, sino también que tiene que ver con el turismo, tiene que ver con toda la protección del medio ambiente. Es decir, es un proyecto que realmente, sumado a lo que está haciendo Viedma, que también está trasladando la planta, Ujú. va a mejorar la calidad de vida de nosotros, de los habitantes de la comarca, y le va a dar una potencialidad también turística muy importante. Ustedes han visto que el río tiene en este momento, es un río muy saludable, gracias a Dios, todavía es un río muy saludable, tiene crecimiento de muchos, uno ve animales de distintos tipos, peces, ve aves que Sí, están en el río. la biodiversidad es increíble. Aquí nuestro hermoso Exactamente. río Negro que une Patagones Viedma y que obviamente tiene su Bueno, nacimiento, genera todo esto, ¿no? Para la postal, pero también para la biodiversidad que es vida, es medio ambiente, ¿no? y para cada uno de nosotros que queremos ir y sentarnos en una reposera a mirar el río, Ujú. y a tomar un mate con la familia y a poder bañarnos. Y es lo que generalmente, Juan Carlos, decimos cuando vamos a otros lugares, ¿no? Si conoces nuestro río, la verdad tendrías que venir a conocer. Uno recomienda a un familiar, a un Claro. amigo y Te demás, ¿no? promocionan cada hilo de agua que vos Totalmente. decís, ¿Cómo no tener esta mirada venía a proteccionista, conocer no? el río Negro, de verdad. Por Venía a conocer supuesto, lo que Claro. tenemos, ¿no? tal cual. Es un río que gracias a Dios está en un estado muy saludable. Pero ojo, no tenemos que perder de vista que ese estado saludable hay que cuidarlo. Por eso es aplaudible todo lo que están haciendo los vecinos, Ujú. las agrupaciones de vecinos, en lo que es materia de protección, lo que los gobiernos están impulsando. Vos fíjate que en este caso, el proyecto nada más que de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, correrla, pisa los 730 millones de pesos. Ujú. Nada más que eso. Pero a eso vos le tenés que sumar todo lo que es el emprendimiento inmobiliario, por ejemplo, todo lo que se va a dar en el crecimiento de la ciudad, con lo cual, previendo, planificando que la ciudad crece, evidentemente tenemos que también prever y planificar, cuidar el medio ambiente, porque el impacto que tiene el medio ambiente con el crecimiento humano es siempre fuerte, siempre fuerte. El río y el ambiente en general queda impactado por el crecimiento de las ciudades, ¿no? Bueno, Con lo cual hay que cuidarlo. no es poca cosa que
se hayan puesto de acuerdo el área ambiental de la provincia de Buenos Aires, la defensora del pueblo de Río Negro, el intendente de Viedma, ustedes por supuesto, todos los actores principales que tienen que ver con nuestras costas para trabajar mancomunadamente en esto, un acta que se firmó y una reunión que se hizo vía Zoom, creo que la recordarás, Juan Carlos, Sí. y tiene que ver con esto, ¿no? Con el compromiso de todos de colaborar con la sanidad de nuestro río, ¿no? Que muchas veces se habla y muchas veces uno también se deja llevar por todas las noticias que va viendo, pero también detrás de todo esto hay un trabajo, ¿no? Un trabajo que lleva un tiempo, que lleva un proceso y que indudablemente hay que hacerlo en algún momento como ahora, ¿no? Que Viedma ha estado trabajando fuertemente, ahora le toca a Patagones. Recordemos que Patagones tiene que golpear puertas en La Plata, ¿no? Y nosotros no estamos tan cerca como lo hace el intendente de Viedma, que cruza una plaza y que va a estar directamente con la gobernadora. Nosotros también la distancia nos complica un poco todo lo que tiene que ver con los trámites, con lo burocrático y por supuesto con los procesos que uno puede presentar también con proyectos, ¿no? Sí, además te cuento que no solamente es un problema de distancia, es un problema de organización de las provincias. La provincia de Río Negro es una provincia más joven, más dinámica. La provincia de Buenos Aires tiene más burocracia. No solamente es un problema de distancia, porque uno va y empuja y después tiene que volver a empujar. Eso es como mantener girando el platito arriba del palo. Uno lo hace girar y gira. Y dice, ya está. No, dentro de un ratito volvé porque se te cae. Entonces, esto por suerte y gracias a Dios se ha trabajado. Tal vez no lo hemos comunicado debidamente, puede ser, pero cuando iniciamos la primera gestión del intendente Sara, hicimos un relevamiento muy exhaustivo de de la problemática, en principio cloacal, porque sabíamos que eso era lo que más impactaba en el medio ambiente. Por eso trabajamos en los colectores, por eso trabajamos, esto no es que sale de hoy para mañana. Esto se vino trabajando desde hace ya mucho tiempo. El proyecto de corrimiento de la planta nosotros lo venimos trabajando desde por lo menos hace 5 años, 4 o 5 años con la gente de APSA. APSA en La Plata, por supuesto, ¿no? Eso en la gestión de La Plata, Juan Carlos, pero más o menos el proyecto, idea, puesto por lo menos en los ideales, es cerca de 10 años, ¿no? Llevan mucho tiempo de diagnóstico, de trabajo, de Sí, estudio y sí, demás, sí, ¿no? Porque sí. uno piensa que de la noche a la mañana esta obra, que es grandilocuente, que es necesaria, bueno, con todos estos beneficios que a priori se anuncian y que bienvenidos sean, digo, 10 años y sí, es un tiempo provincial que es necesario, por otro lado, ¿no? Por supuesto, por supuesto que esto viene, es un trabajo digamos, es un trabajo de Estado, supera Política de Estado, sí. las gestiones. Pero digamos, cuando hubo que poner el lápiz a funcionar y sacar el papel, ponerlo en el escritorio y empezar a trabajar en esto ya puntual y efectivamente, y atado, como dije yo, que para mí es muy importante, lo que pasa que a veces es difícil plantearlo y es difícil verlo, para el común, tal vez nosotros, porque estamos todos los días metidos en el mismo tema, tiene que ver con la planificación de la ciudad. Es decir, planificar una ciudad implica analizar y tener en cuenta todo lo que crece, cómo crece, de qué manera va a crecer y qué impacta en el lugar donde estamos. Entonces, esto fue un trabajo muy de hormiguita que se vino haciendo, coincidió con todo lo que decíamos recién, todo lo que es la problemática ambiental, todo esto, y gracias a Dios se avanzó mucho en estos últimos años. En esta gestión el intendente Sara impulsó mucho a través del Ministerio de Infraestructura de la provincia, básicamente. Después todo eso llegó a APSA y después se hizo todo el trabajo en la nación, porque estos son fondos nacionales que vienen de Lenosa. ¿Cuáles son los procesos y cómo van a ser los procesos ahora, Juan Carlos? ¿Qué nos queda esperar? ¿Qué nos queda esperar? Que se abra la licitación. Ajá. Y después de ahí se comienza con la firma del contrato, y yo calculo que, no sé, no conozco los tiempos, no te puedo dar tiempos, pero si la apertura de sobres es el 15 ahora de septiembre, Sí. bueno, el año que viene tendríamos que tener la planta, digamos, ya empezando los trabajos preliminares de la obra, ¿no?
Muy bien, mucho movimiento de suelo y mucho movimiento vamos a ver con esta gran obra. Te cuento Sí, algún detalle que vemos mientras íbamos haciendo la nota, estábamos ahí trabajando en producción. En la estación, en la actual planta de líquidos cloacales, va a ser una estación elevadora con 3 bombas y una cañería de impulsión de entre 500 y 600 milímetros los tubos. La planta actual tiene una sola pileta y en la planta nueva, esta que se prevé, se van a poner 4 piletas grandes, 2 de las cuales van a estar con aireadores. sí, 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 sí. Ahí tenemos Bien. algún detallecito más. Sí, detalle técnico, está Sí, bien, está bien. como Está para bien. contar un poco cómo va a ser, para que lo veamos en magnitud, porque me decía, va a ser un gran piletón. Como el de No, Viedma, no, ¿cómo va a No, ser? no, No, la logística. va a ser una pileta, van a ser 4 piletas, 2 con aireadores, que muchas veces lo explicamos esto, ¿no? Muchas veces se necesita, ¿qué pasa con la de Viedma? Camino al Cóndor, y que se necesitan aireadores externos para que ayuden precisamente al proceso de la descomposición de los líquidos. Bueno, esto va a pasar, 2 van a tener eso, 2 van a ser fosas comunes, sin aireadores, pero que indudablemente van a sustentar todo lo que necesite de Patagones, en este caso y con la ampliación. Juan Carlos, en otro momento vamos a hablar de la expansión del ejido urbano en Patagones, porque indudablemente va de la mano con todo, ¿no? Sí, sí. Para dónde van los servicios, cómo nos vamos a ir acomodando urbanísticamente, pero el tiempo es tirano en los medios y nos estamos apremiando nosotros con el tiempo en el día de hoy, Juan Carlos. Bueno, va a ser un gusto, porque para nosotros es importante poder difundir esto del crecimiento urbano, es fundamental, que eso también nos va a impactar a todos y estamos organizando y previendo una ciudad más ordenada, es decir, una ciudad a largo plazo. Me gustaría poder, digamos, charlar con ustedes de este tema. Va a ser interesante, va a ser muy interesante. Juan Carlos, muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que sigas muy bien, gracias. Juan Carlos Rica, subsecretario de Planificación y Patrimonio de la Municipalidad de Patagones. Bueno, obra trascendental, más de 720 millones de pesos que se van a dar en esta planta de líquidos cloacales, nueva planta de líquidos cloacales. Para nosotros conocimos el lugar. Hasta ahora, vuelvo a contar esto, había mucho hermetismo, no se sabía el lugar. No sé si era porque no estaba cerrado el predio, porque si todavía no estaban los convenios, si no se podía contar, pero la verdad que no se sabía mucho dónde iba a estar. Bueno, ahora lo conocemos, es camino, es detrás del cementerio, pasando la alcantarilla. ¿Viste la alcantarilla donde íbamos a jugar, David? De nosotros ahí atrás, es donde están las vías del tren. Desde ahí son 5 o 6 kilómetros, desde la última curva, 5 o 6 kilómetros, río abajo, pero estamos alejados del río y ese va a ser el lugar. Bueno, ahí fuimos conociendo algún otro detalle. Para aquellos que van por ahí, ese camino también te conecta con el de la Laguna Grande un poco más adelante, pero bueno, indudablemente está bastante más alejado de lo que tiene que ver y mucho más alto, lo explicaba Juan Carlos, ¿no? Vamos por la barda, vamos por arriba, vamos a unos cuantos metros precisamente de lo que es el camino de abajo de la Laguna Grande que está pegado casi al río.